a presenciar la presentación de este libro que se llama Contra el Amanecer de Héctor Hernández y que debería ser, suponemos, una especie de cierre, porque es un tercer libro, es una trilogía que está antecedida por los nombres propios, Buenas noches, Luciérnaga, y este libro voluminoso que yo creo que los tres suman más o menos unas 1000 páginas y que se concentra en el gran título llamado Materiales para un ensayo de vida. Es un proyecto de muchos proyectos paralelos que no he logrado todavía conocerlos del todo de Héctor Hernández, que pareciera que tuviera mucha vida en el poco tiempo que lleva existiendo en este planeta. Lo conozco yo creo hace unos 20 años y lo conocí como poeta, como lector, como editor, como organizador de eventos culturales, como editor de libros de otros poetas, como ensayista, narrador, académico. Es una persona que se multiplica en diferentes cosas y eso lo hace ser muy atractivo, diverso y ahora sorprende, digamos, con estos libros de narrativa que son poesía, también son ensayos, son memoria, también son una reunión de archivos. Y yo quería partir, Héctor, con algo que escuché aquí ayer, estuve acá en un conversatorio que hubo a las 6 de la tarde, aquí mismo, y un autor dijo que la literatura permite escuchar la voz de los muertos. Entonces yo elegí la voz de un muerto que hay en este libro, que se llama Juan Manuel Vial, porque coincidió que a mí me tocó editar esta columna cuando me llegó al diario La Tercera, y seleccioné una parte que dice este crítico literario sobre un libro de esta trilogía de Héctor. Dice: Hernández hace gala de una prosa que ya se quisieran algunos de nuestros más exitosos narradores. Y no solo eso, el conocimiento acerca de lo que habla, la profundidad empeñada, la autenticidad de su búsqueda, la lucidez de ciertas disquisiciones puramente literarias. En fin, el compromiso con una propuesta estética le confiere a este libro documental una notoriedad poco común. Y ahí te quería partir preguntando que nos explique, nos cuente un poco, Héctor, qué es este libro que cierra una trilogía, este libro documental, que tú también lo has llamado una novela, un archivo personal, generacional. ¿Qué es este volumen? Ya. Ahí sí. Buenos días, buenas tardes, aunque buenos días igual, como decía, supongo, literalmente contra el amanecer, digo por la hora, pero gracias por acompañarnos, gracias Javier también por aceptar esta conversación, esta presentación, gracias Ril también por los libros, y a la Furia también, aunque puso este horario, pero bueno, también le agradecemos. El proyecto de este libro, que se llama Contra el Amanecer, que ustedes ya conocen, traje aquí a sus hermanitos previos, ¿no? Es una trilogía, digamos, autobiográfica. Esa es como la chapa, porque en realidad no se trata exactamente de eso, ni siquiera se trata de mí, estos libros, porque hay muchos materiales de otras personas, hay entrevistas a otros poetas, correo electrónico de otros poetas, reseñas de otros poetas, de otras personas, periodistas, o lo mismo que leyó Javier recién de Juan Manuel Vial, que fue una reseña sobre un libro mío que yo lo puse ahí. Entonces son, como se llama la serie, la trilogía, materiales para un ensayo de vida, son materiales, ¿no? Materiales que yo tenía, que acumulé durante mucho tiempo. El primer libro que hice, que fue Buenas noches, Luciérnagas, que el 2015 me tocó ir a España por primera vez y yo tenía en mi computador, entonces mi pregunta era si llevaba mi computador o no llevaba mi computador, porque si llevaba el computador y se me pierde, perdía mis documentos, mis cosas, entonces dije no lo voy a llevar. Y después dije no, sí lo voy a llevar.
Y en esas adquisiciones dije, mejor voy a sacar la memoria y todos los documentos que tengo los voy a pasar a un USB. Y cuando lo puse al USB y lo vi, yo dije, oh, esto es un libro, fantástico, no tengo que hacer nada, escribir nada, solo tengo que ordenar estos materiales, darle un hilo. Y después, al solo verlo, yo dije, esto ya está listo, no hay mucho más que hacer. Entonces, más que autor de estos libros, sería una suerte como de editor de este libro, al menos el primero, que es Buenas noches, Luciérnagas, que comienza cuando el protagonista, el personaje el que habla, dentro de muchos que hablan, estudia literatura, era compañero de Paco en la universidad, y se aburría, no por Paco, sino que porque la universidad era aburrida para mí, y conozco a una amiga que es Paula Vaca, la poeta, y que también estaba un poco... O sea, yo entré a la universidad estudiando, yo quería estudiar teatro, ese era mi afán, como... Entonces, estaba en el colegio y le pregunté al profesor, ¿qué estudia la gente que quiere hacer teatro? Y le dije, pero no que actúa, no de los mismos, esa cosa no. El que escribe el teatro. Me dijo, a estudiar letras. Entonces yo dije, estudiar letras. Me metí a letras, entonces pasé el primer año esperando los cursos de teatro, dramaturgia, nunca hubo nada de eso. El segundo año esperando el teatro, nunca llegó. Entonces yo estaba ahí con ganas de irme, pero tenía las becas y las cosas, las fotocopias, el almuerzo, no sé qué. Entonces conozco a Paula Vaca, que me dice, en Balmaceda C15 hay talleres de poesía y de teatro, vamos para allá. Entonces mi imaginación, como que estamos allá en Campo Oriente, y suena como de fondo así una canción como de Lucibel, no sé qué, y tomamos la micro y llegamos a Balmaceda y entramos, nos inscribimos. Esa es mi imaginación, ese es mi videoclip. Entonces llegamos a los talleres, son varios días, pero mi imaginación es un solo día. Y damos la prueba de acceso a los talleres. Entonces yo iba a teatro, pero ya estaba lleno de teatro. Entonces Paula me dice, acompáñame al taller de poesía. Entonces yo le digo, te acompaño, va a ser tiempo. Entonces entro al taller, que era de Sergio Parra. Sí. Y estoy alargando, pero voy a volver a la pregunta. Y entonces Paula dice, no, que me gusta Huidobro, y eran todos poetas. Entonces a mí me dice, ¿y a ti qué te gusta la poesía? Entonces yo le digo, nada, la poesía la detesto, me parece ridícula, cursi, patética. Yo estoy aquí haciendo obra por mi amiga. Entonces Sergio me dice, no. Si estoy aquí tenés que escribir poemas o te vayas. Entonces, como soy yo medio chorifly, escribí un poema, escribí el poema. Y entonces Sergio me dijo, ¿no he escrito antes poesía? Yo le dije, no. Que siempre dice que es mentira porque escribía poemas de niño, pero bueno. Y entonces me dijo, tráeme poema a la próxima sesión, y así me fui quedando. Y entonces el libro comienza con esa escena, en ese taller, en que uno, como bicho raro de su familia, la universidad, de su entorno, en ese taller éramos todos, nadie era bicho raro porque éramos todos bichos raros, estaba la Gladys González, había un montón de gente más. Entonces este libro comienza con esa escena en que está la universidad, que ya presentaba señales de crisis, de agotamiento, que luego va a ser todo lo que pasa con la educación, de mercado, qué sé yo, y este libro comienza con eso, con esa escena de que voy a un taller y encuentro a mis pares, a mi comunidad, a la gente que también se queda hasta las 3 de la mañana leyendo poesía, escribiendo, y dije, esta es mi gente, este es el lugar en que yo quiero estar, y el momento clave es cuando Sergio nos dice, ya vamos a leer un poema entre todos, y lleva el aullido de Allen Ginsberg, lo lleva cortadito, la fotocopia cortadita, y nos pasa un pedacito a cada uno. Me pasa a mí el primero, entonces empiezo yo, he visto las mejores mentes de mi generación destruidas, América, y terminamos de leer el pedacito de la Gladys, la Paula, hartos poetas que todavía son poetas y qué sé yo. Entonces leemos ese poema, y yo digo, yo quiero ser poeta. Adiós el teatro, yo quiero ser poeta, no sé lo que significa ser poeta, pero yo quiero ser poeta. Y de ese día hasta ahora mismo, hasta hoy día, el 20 de diciembre, sigo creyendo lo mismo. Entonces, en ese trayecto, que son 25 años, están estos libros, ahí vuelvo a la pregunta, en el que este libro comienza con esa escena de ese taller, y luego me meto a la poesía, conozco a poetas que admiro y quiero mucho, Raúl Zurita, Carmen Berenguer, y Malú, y un montón de poetas, pero también conozco, entonces estoy feliz con la poesía, encantado, pero también conozco el lado oscuro, o sea, no oscuro, el lado medio desagradable de la poesía. Conozco a gente como Rafael Rubio, como José María Nemet, pura gente desagradable. Entonces me arruina mi ilusión de la poesía, que era fantástica. Entonces me doy cuenta que esto también no es como yo imaginaba, porque siempre imagino mucho.
Entonces también había un lado que era duro, que era crítico, que también te podía hacer daño con las palabras, el lenguaje. Entonces este libro termina en eso, cuando ya al final me agoto la situación y me voy a México y digo, ya, se acabó esta cuestión. Y el libro de ahora, que ahí ya respondo, es el que presentamos hoy, Contra el Amanecer, es justamente de esa vida en México. Estoy allá con un poeta, tenemos una editorial, viajamos por Centroamérica y esa es esa trayectoria del libro, de esa vida en México hasta ahora. Entonces, estos libros, y bueno, y el primero que lo hice, bueno, entre ambos, que me faltaba la parte como comenzaba con el taller a los 19 años, me faltaba toda la parte en el que no era poeta. Y esta es la infancia desde día 1 de la infancia, ya aquí en Recoleta, mi papá, mi mamá, la historia y mil cosas más, hasta que entro a la universidad. Entonces, entro a la universidad, nazco, crezco, enloquezco, entro a la universidad, pum, entro a la universidad, me peleo con todo el mundo, todos me odian, me voy a México, pum. Estoy en México, recorro Latinoamérica, España, vuelvo y todos me siguen odiando. Entonces, el libro es una trilogía, digo autobiográfica, en el sentido de que lo que une el relato es esa vida, pero que podría ser perfectamente otra, puede ser la de Paula, la de otra persona. Entonces, yo le llamé novela, ensayo, porque el proyecto mayor de esto, porque es una trilogía, pero hay otra trilogía previa, que es la de poesía. Entonces, son 3 libros de poesía que también están en RIL, que están ahí, unos libros blanquitos, los 3 son blanquitos, bien bonitos. Esa es la trilogía de poesía que yo la pensé como poesía novela, porque también son libros de 500 páginas. Siempre pensé en la poesía como una estructura mayor y qué sé yo. Entonces eran poesía novela. Estos los pensé como novela ensayo, porque justamente, como les digo, ¿no? Como que es la vida la que circunscribe, la que cruza esta historia. Pero en realidad es una reflexión sobre la poesía, ¿no? Sobre el campo cultural, sobre la poética, sobre la autoría, sobre lo que es viajar, pero viajar tanto a cementerios como a librerías, como a bares, que ese es el punto en el que me di cuenta cuando me fui, que aquí en Chile siempre decimos la poesía chilena, fantástica, y efectivamente fantástica, pero también me di cuenta que en Latinoamérica es otro lugar mental. Entonces yo dije, me interesa más ser poeta latinoamericano que poeta chileno, y entonces me dediqué a hacer los Poquita Fe, los encuentros, que tú reseñaste también, conoces, las antologías América, y viajar era parte también de esta especie de atlas vivo que es este libro. Sí. Entonces por eso digo autobiográfico, por eso digo que es novela, en el sentido de que es una vida novelesca, no es porque la mía sea fantástica, sino que porque todas las vidas finalmente son novelescas, hay muchos tipos de novelas, pero son novelescas todas las vidas, y ensayo por eso, ¿no? Porque estoy siempre reflexionando en los diarios, porque hay entrevistas también, apuntes de viaje, siempre estoy reflexionando sobre la poesía, el lenguaje como zona oscura en el cual uno no puede ver o entender o saber en qué está. Entonces, y esa es la idea del viaje, pero ese es como el contexto mayor de este libro de los otros. Sí, y hay algo que se repite, se reitera, que aparece, desaparece, se dice con otras palabras, que el autor es siempre un fantasma, una aparición que no aparece, pero que está ahí con un nombre, una foto, una fecha de nacimiento. Y tú reiteras que el autor es una especie de personaje literario, un ser inexistente, y la biblioteca, un cementerio. Esta idea se va reiterando, un mausoleo. ¿Qué pasa por eso? ¿Por qué? Sí, es efectivamente sobre todo el último, pero en realidad todos, es un libro que escribe un muerto, ¿no? Y ese es como el spoiler, bueno, ese es súper spoiler porque lo escribe un muerto, porque solamente el muerto puede recordar con tanto detalle, con tanto pasión, algo que ya no está en él, que es la vida, esta vida. Si fuera de algún modo mi vida, la vida la mía, de yo que estoy aquí, sería otro libro, o quizás nunca lo hubiese escrito, pero siempre fue un otro, ¿no? Que escribe
o sea, que escribe la vida de ese otro, ¿no? Entonces por eso siempre está pensado como de un día después, como que alguien que regresa, ¿no? El fantasma, el espectro. De hecho, la trilogía esta tiene un nombre secreto que es teoría del espectro, porque es eso, ¿no? El espectro regresa a contemplar algo que ya no, en un mundo que ya no está, ¿no? En un mundo que ya no le pertenece, en el mundo del cual le es ajeno, ¿no? Ese es el muerto. Entonces por eso tiene esa reiteración, ¿no? de ese recuerdo de al hacer los libros, estas ruinas, ¿no? Estos pedacitos son algo de una vida anterior, ¿no? Aunque sea el presente. Cuando en el final del libro estoy escribiendo el diario de vida, al final le dice, ahora sí lo mando a la editorial o no, así. Hay un presente, pero ese presente es falso, ¿no? Porque solo un muerto podría haber hecho estos libros, mirar hacia atrás o hacia el lado, hacia abajo, y haber reunido estos pedacitos de vida, estas esquirlas, estas pequeñas escenas, algunas hermosas, como lo encuentro con Marosa di Giorgio, por ejemplo, otras patéticas, como de los que nombré, o otras más. Por ejemplo, en el libro que cuento de que cuando fui a Venezuela, el 2013, en resumen, pues lo leerán después en el libro, después que medio que me secuestraron los chavistas, después me decían que yo era un infiltrado de Pinochet, una locura de esa época. Entonces hay escenas muy, muy patéticas, muy graciosas, muy ridículas, como la vida, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Solamente es el que ya no es su vida, puede volver, ¿no? Como ese recuerdo. Pero tú siempre estás escribiendo en contra de algo, ¿no? Porque este es el título Contra Amanecer. Y yo creo que tú siempre estás ahí con la idea de desarmar la tradición, de teorizar sobre ella. Estás contra permanentemente cosas que estás enfrentando, contra ti mismo también. Sí, de hecho, ¿Cómo es? Sí, esto lo pensaba el otro día, porque como que retomé el objeto del primer libro, que se llama No, que se publicó en 2001, porque estuve con Federico y vi a Matías Cosiña el otro día. Entonces recordábamos cómo fue ese proceso de ese libro, que yo antes era un poco intenso, ahora ya no tanto. Entonces Federico y Matías me decían, qué pesadilla fue hacer tu libro contigo. Entonces recordábamos ese libro justamente. Entonces yo le decía un poco, el libro se llama No, y con exclamación, no. Y yo no recordaba que en la reseña yo puse, no participa en ninguna fundación porque no me habían dejado en Neruda como estaba picado, entonces decía, no recibido ninguna beca porque tampoco me habían dado la beca del libro, entonces dice, no participa en ninguna fundación, no he recibido ninguna beca, entonces era pura negación. Y entonces yo pensaba eso, y pensándolo con tu pregunta y con todo lo que he hecho, yo siempre he soñado o imaginado una literatura que sea algo parecido como a la teología negativa, ¿no? Como la teología negativa dice, Dios no es una mesa, porque Dios es mucho más que es todo. Entonces, al negar una afirmación de la realidad, está validándola completa. Entonces, dije, ¿cómo será hacer una literatura en negativo, en contraste, en que cuando diga sí, dice no, en cuando muestra, oculta? Y eso es un poco que luego se entendió como la cosa barroca, estos libros de 500 páginas, que quiere decir mucho. En realidad no. Hice libros de poesía, bueno, también son grandes. Hice el libro de poesía de 500 páginas o más, solo para esconder mejor el secreto, ¿no? En cada libro hay un secreto, posiblemente sea un verso, una palabra, pero esos libros de 50 páginas, no sé qué, que clarito, ahí está el secreto expuesto. Entonces yo dije, ¿cómo escondo mi secreto en un libro? Y que tengo que esconderlo profundamente, ese secreto. Entonces dije, voy a hacer un libro de 500 páginas, 600 páginas, para que el secreto no se pueda develar tan fácilmente. Eso es mi imaginación, porque a nadie le importa el secreto del libro, nada, pero entonces tiene que ver con eso, ¿no? Cómo pensar una literatura, una escritura que se parezca más a la zona abisal del océano que a la postal en la playa, ¿no? En el libro lo menciono, creo, en los tres, está muy presente el mar. De hecho, el nombre propio termina hablando del mar en Quintero, porque mi papá vive en Quintero y la zona de sacrificio. En el otro, La Luciérnaga, hay unos diagramas que son sobre el mar,
y en el Contra el Amanecer hay una foto que saqué cuando iba en la época del estallido. Hay una foto que había un graffiti que decía seamos fuertes como el mar, y le saqué foto a eso y sale en el libro. Entonces para mí el mar es como la metáfora justamente del lenguaje en su totalidad. Entonces alguien puede tomar una foto del mar en las olas, en la playita, es muy bonito, a todos nos gusta una foto colorida o qué sé yo, pero y también me gusta eso, pero también me imagino, ¿no?, con lo que escribo, avanzar así conmigo Francina Storni en el mar y llegar a la zona oscura del mar, a donde no hay oxígeno ni luz, y donde la gente le dice monstruos a esos animales maravillosos que viven sin oxígeno casi, sin luz, y que son unos pescados así con una ojo así. Entonces le dicen que son monstruos. Y digo, ¿cómo va a ser monstruos? Es la máxima belleza de la naturaleza, esos seres vivos que están ahí sin luz, sin oxígeno, con una presión atmosférica, una presión del agua enorme, y aún así viven y son felices y qué sé yo. Entonces un poco era esa idea, ¿no?, de esa zona oscura del lenguaje, esa zona oscura del campo cultural también que esté presente en los libros. La zona oscura de uno mismo también. El primer libro es como el de la infancia, es volver a esa parte oscura, ¿no?, Sí. de un niño, ni siquiera de un adulto. Entonces tiene que ir con eso, ¿no?, con esa idea de cómo hacer una literatura, una escritura, un trabajo de lenguaje en el que oculte, pero parece que muestra, entre que cierra, aunque parece que abre, y que finalmente es como la pregunta anterior, no solamente un muerto puede escribir desde la oscuridad para que parezca la luz. Y tú también has escrito en relación a cosas autobiográficas, pero siempre asociadas a nuestro entorno, a lo que está ocurriendo, a momentos sociales, políticos. No te sientes cómodo no narrando lo que está ocurriendo en el mundo, digamos, muy atento, como una crónica también de lo que está pasando en la contingencia. Es una mirada muy global, digamos. Y a partir de un fragmento que voy a leer de un texto, poema de Héctor, le voy a hacer una pregunta. Estos versos dicen así: lo apocalíptico no es la tierra contra la tierra, ni el cosmos contra nosotros o el último sol. Hay algo más trágico e irremediablemente más cómico: el fin de las jarras del mercado, adiós papá; el fin de la teta del Estado, adiós mamá; de las películas del fin del mundo y su día después. Todos somos huérfanos y excepcionales, pero matándose, perdón. Lo que vale las hamburguesas de plástico hoy es que alguien pueda pedirlas y alguien pueda llevarlas. Esa servilleta manchada de aceite es la bandera de la paz. ¿Cómo sientes tú que se vive un creador, una persona que desarrolla un proyecto en este momento particular que es Chile, digamos, con la salida del presidente de derecha? A mí, como poeta, me ha tocado varias veces, ¿no?, hablar de la poesía del presente, mi generación, en su momento de la novísima. Me correspondió un poco eso, un poco autoasumido. Pero luego quise pensar qué era, en términos mayores, ¿no?, qué era lo que no definía, pero qué marca mi época en estos 25 años, ¿no? Y como contaba, en el 99 llegué a ese taller, en 2000 publiqué ya una cosa, en 2001 publiqué el libro. Entonces, en realidad son 25 años de siglo XXI, y también son 25 años de lo mío, de lo nuestro. Entonces yo quise pensar qué definía, no qué definía, qué marcaba o qué señalaba el contexto de nuestra escritura. Y me pareció que la poesía siempre nace en su sentido real, concreto, nace siempre al alero de la guerra, ¿no?, de Homero y toda la cosa en adelante. La poesía siempre está hermanada con la guerra, con épocas difíciles. En ese momento la poesía recupera
su sentido primero y último. Entonces yo pensaba esto lo pensaba no hace mucho, que fui a una conferencia aquí en la Biblioteca Nacional era sobre un poeta poeta chileno, que era corresponsal de guerra. Entonces, y que mandaba unas reseñas como muy... que en realidad eran como poemas. Entonces yo pensé, claro, ¿cuál es mi guerra? ¿No? A Pablo de Roca, que es un poeta que está en el libro y que yo admiro mucho, le tocó la época entre las guerras mundiales, entre guerras. Pensaba, por ejemplo, en Zurita, Juan Luis, Carmen, le tocó la dictadura. Y yo sentía una morbosa pregunta de cuál es mi guerra, cuál es mi época, cuál es la crisis que me tocó a mí, en el cual está lo que yo, digo, lo que mi generación, pero al menos lo que yo, en qué, como dices tú, ¿no? En contra de qué, en qué guerra estoy. Y lo pensé mucho después, pero efectivamente yo creo que la generación, al menos la cual yo pertenezco, tiene un hito que son las Torres Gemelas, que es cuando cae la Torre Gemela en el 2001. Yo estaba yendo a la universidad y lo vi eso, y fue impactante. Y de ahí yo dije, claro, el mundo cambió, y me acuerdo que el Papa dijo, el mundo no será como era hasta ahora, y efectivamente, entonces el mundo cambió después de las Torres Gemelas, porque comenzó una sociedad, ¿no? En aras de la seguridad y el terrorismo. Entonces dije, aquí está, esto lo pensé mucho después claramente, dije, esto es mi época, ¿no? La época de la sociedad de la hipervigilancia, la guerra del terrorismo. Entonces yo pensaba, ¿cómo puedo aunar ser poeta y terrorista, ¿no? ¿Y qué es el terrorista? Es el otro radical, el que está aquí en la sala y tiene un bolso que puede ser una bomba o puede ser o no sé qué. Entonces el terrorista finalmente es ese otro, el que yo en los nombres propios lo cuento, que estaba en París la primera vez también que fui, y puse mi bolsito en el suelo y seguía conversando con mi amigo, y entonces casi pararon el metro, así como llegaron los guardias, así como yo, así como, ay, un terrorista, y era yo el terrorista, porque dejé el bolso ahí. Y efectivamente no podía dejar el bolso ahí porque ahí estaba al lado, pero ellos no sabían de quién era. Sí. Entonces fue un momento en que dije, ay, yo era el terrorista. Entonces pensaba eso, ¿no? ¿Qué es el terrorista? Ese otro en el que no sé cuál es su religión, cuál es su género, qué está pensando, qué odia, contra qué está. Y entonces dije, claro, ¿y qué es la poesía? Lo contrario, ¿no? Lo que hace la poesía es tomar eso otro y transformarlo de algún modo en un sí mismo distinto, ¿no? El otro es lo que separa, ¿no? Y por eso la época que nos tocó es la época, y ahora más que nunca, ¿no? Pongámosle terrorista, migración, etcétera. En estos fascismos, ¿no? Digamos, globales, lo que se radicaliza es lo otro. El otro es malo, el otro es sucio, el otro trae enfermedad, el otro es peligroso, el otro, etcétera. Entonces la poesía, en su sentido más inherente de sí mismo, es lo contrario de lo otro. Es como yo tomo todas las otras experiencias de otras personas, otras vidas, y las paso por mi mirada. Y es lo que hacemos con un encuentro de poesía, es lo que hacemos con los Poquita Fe, es lo que hacemos con una antología, es lo que hacemos con la escritura de experiencias de otras personas o de otras realidades. La transformamos en otra materia prima, es lo otro, para los libros, para la escritura, la poesía. Entonces, claro, esa es esta época, ¿no? En que el otro siempre se va radicalizando cada vez más. Y yo creo optimistamente de que la poesía es un ejercicio justamente de que ese otro, de todas las otredades que uno también es, poder vivirlas, vivenciarlas, y que sean parte de del día a día, ¿no? Y eso que esté también en la escritura. Gracias, Héctor. Te voy a hacer una última pregunta para ir cerrando y para que luego tú leas algo acá, estamos presentes. Te quería preguntar justamente en relación a lo que podría venir después, en relación a, no sé, si a publicaciones o a proyectos. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás escribiendo algo? ¿Te interesa más lo académico, el ensayo, lo visual? Como les conté, está el proyecto de los 3 libros de poesía que están en el stand de Ripley, local 9, me dijeron que dijera esta luz. Están estos 3 de los autobiográficos, y estoy trabajando, porque son 3 trilogías.
Entonces estoy trabajando en la tercera trilogía, que si la primera era poesía, novela, esta es novela, ensayo, la tercera es ensayo, poesía, y que son 3 libros, obviamente, en el que el primero se llama Un tratado en la Atlántida, que es la idea de una cosmogonía, ¿no? De un poco imaginar o leer muchas poéticas de otros autores, autoras, y buscar en ellas una cosmogonía. ¿Cuáles son sus dioses? ¿Cuándo nacen esos dioses, esos mundos, lo sagrado en cada poeta? Y en lo mío también. Es el primero. Entonces, el segundo se llama Una filología oscura, que ese sí es un delirio, que es desde el Homo sapiens hasta ahora una historia del lenguaje, pero en sus zonas oscuras, en sus equívocos, en sus erratas, en sus lapsus, pero escrito como ensayito, pues. Y el último, ese sí que es el último de la literatura, se llama Póstumo, y esa es la obra, porque ese libro, aún no lo imagino muy bien, pero van a ser principalmente fotos de otros libros, de documentos, porque yo soy un viejo cachurero, entonces yo tengo, por ejemplo, mis cuadernos de kinder, de primero, tengo todos los trabajos de la universidad, las fotos, tengo todo. Entonces, tengo un poema que escribí en el año 86, que le hago un poema a mi mamá, un poema sobre un pescadito que sale del mar, pero el pescadito tiene todo el cuerpo escrito. Entonces le digo a mi mamá, escribo ese poema a la madre, digo, es un pez que sale del mar y que las palabras en su cuerpo, no sé qué. Entonces lo escribí a los 6 años y tengo eso. Entonces el libro va a ser una especie como de archivo, un libro, yo lo imagino como fotos a esos archivos, como el recuento más visual de este fantasma, ¿no? Con lo que quisiera ese fantasma o ese cadáver, en un mausoleo con todos esos cuadernitos, esas servilletas con aceite, es un poco eso. Y eso en eso. En otros libros también estoy haciendo hartos libros, pero hartos, como 100. Pero un atlas de poesía, analogías de otras cosas, pero lo hago también unas plaquetitas que hago también. De otros autores. De otros autores, y todos los otros autores. Antonio Silva, sí, Calderón. Porque tengo mucho tiempo libre. Entonces como que necesito hacer cosas y en lo otro, en hacer libros de otros, editar a otras personas, como que siento que es lo que me gusta. Hacer clases también, enseñar a otros, no enseñar, pero compartir con otras personas es lo que me gusta. Entonces, mientras más estoy en lo otro, me siento más en mí. Mientras más hago con otras personas, otros proyectos, es el lugar en que me siento más cómodo en el universo. Ya. Nos dijeron que nos queda un poco, así que voy a leer unos fragmentitos del libro. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Gracias a ti, a ustedes. Gracias a ustedes también. A Héctor. Voy a leer un poquitín del libro. Mencioné a Marosa, porque quiero leer que marqué aquí la página que mencioné a Marosa, esta poeta uruguaya fantástica. Marosa Di Giorgio. Entonces, quiero leer el parte final de esa suerte de crónica, que también mencioné a Mehmet, ya que algo bueno que hizo en un festival que se llama Chile Poesía, trajo poetas fantásticos y qué sé yo. Entonces trajo a Marosa, y yo fui a La Moneda a ver a Marosa, y estaba la señora ahí paradita, solita, y como nadie le daba bola porque nadie sabía que era Marosa Di Giorgio, y yo la veo con su pelo rojo. Entonces digo, ¡ay, Marosa Di Giorgio! Y entonces esa es la escena. Entonces está cuando lee Parra en La Moneda, Cisneros borracho ya en el autoedificio, es una maravilla de encuentro. Y entonces estaba Marosa solita ahí, y entonces esta es la parte final de esa reseña, de esa crónica que escribí. Aquí está. Hubo un evento del que ella se quería desembarazar, que era el festival este. La vi y fue una epifanía. Su cabello rojo era tan o más hermoso como me lo describió Verónica Sondek. Fui a saludarla, a agradecerle, porque si ella estaba loca, yo también lo estaba. Me tomó del brazo y me pidió que la llevara a su hotel
que estaba casi al llegar al puente Loreto, aquí en Bellavista. Le dije que yo le pagaba el taxi y que la acompañaba si es que no le molestaba. Para nada, niño divino. Así me muestras que hay de bello en esta ciudad tan gris. No había nada más que el parque forestal frente al Mapocho. Esos árboles están muy tristes, posiblemente estén dormidos. Los miré y en efecto así se veían desde los ojos de Marosa. Nos bajamos del taxi, cojeaba. Son los tobillos, no puedo más, me dijo. La abracé y tuve ganas de pedirle una foto, pero los celulares con buenas cámaras eran de otra época. Tenía algunos de sus libros en casa y pensé en preguntarle si podía volver más tarde para que me regalara una flor en alguno de ellos. Pero la vi tan cansada, tan lentita, que mejor no. Parte de mi egoísmo me hace arrepentirme de no habérselo pedido. Al año siguiente murió y fue un día triste. No hay una poesía que yo ame más que la de Marosa, y creo que con eso resumo todo lo que pasa por mi médula espinal. Sin duda, hay una mística en el sentido de unión del lenguaje con lo que deja de ser lenguaje, y esas bodas es el misterio de la creación. Una poeta uruguaya habló con Dios y yo le pagué un taxi. En ese taxi también estaba Dios. No, esto ya lo leí, voy a leer la intro y el parrafito de entrada y el parrafito de salida. La trayectoria de la luz anticipa que todo vuelve a la oscuridad, desde el Big Bang hasta los sueños, los colores de un inolvidable amanecer que han sido estos libros. Negro desde la primera noche sin dormir, para inmortalizar los átomos que separan a la escritura de los mundos imaginarios. Púrpura, la primera estrella, más allá del horizonte, sobre palabras en libretas y cuadernos que las vieron desaparecer. Celeste, como el último día de los documentos espectrales del fin del mundo. Abrir los ojos es un modo de estar aquí, de decir yo sin decirlo otra vez, de regresar de la propia muerte para ser el único posible culpable de su fracaso. Un tiempo final sin final, donde lo contenido en la mano se fractura como los continentes y el aire entre las lenguas se convierte en un nuevo tiempo. Se escribe para hacerle preguntas a las preguntas y abismarse donde nacen el silencio y el ruido. Es allá donde también termina el límite invertido de los libros y la vida. Hablo como si me importara, pero ya no. Se recuerda, se habla, se piensa por última vez, y esta es la única eternidad. Renace quien sabe que todo acaba, que cada nombre lo es de otra cosa, que cada lugar es siempre de donde uno se está yendo. En el viaje todo se une y volverse otro es no volver. Dime, Epafrodito, dímelo de una vez por todas, que es la flor. Y el cierre del libro: unir los puntos de una vida y del cosmos es poder separarse de la simulación. Ese es el proyecto literario, y qué cómico termina siendo todo. Los viajes ahora serán desde otras imaginaciones y las palabras por fin serán lo que nunca debieron ser. Todo sigue igual y nada sigue igual en el mundo. Cerrar una obra no es terminar una parte de la noche, ni mucho menos esperar otra. Ya es suficiente. Lo que se acaba acá continúa en otras miradas, en otros brillos, en otros tactos. Nos encontraremos en otros papeles donde haya menos entropía. El siglo XXI me llevó con él, tal como yo lo llevé conmigo. Quise ser un héroe griego y todos los dioses murieron junto a mí. Comenzarán nuevos tiempos y nuevos atardeceres frente al mar. Cuando uno se va, se queda en lo mejor de quienes amó y ellos en uno. Está todo bien. La vida se trataba de eso y lo descubrí en el momento justo. El universo también morirá y ahí volveremos a abrazarnos. Es hora de partir. Y por cierto, la flor es la mariposa y la mariposa es Dios. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por venir contra la emisora esta hora. Un aplauso. Muchas gracias. Están los libros en el local nuevo. Aunque ya lo compró. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Y esos son los primeros pasos? ¿O hay ahí? Sí, son los primeros. ¿En serio? Pero estoy haciendo más. ¿Y tú lo diseñas? Sí, yo hago todo. Sí, bueno. Voy a la imprenta, después voy a la guillotina. Ahora compré la cosita para redondear las ¿Vas a puntas. imprimir? Sí. Ah, no, sí que lo... No, hago todo. Si no tengo nada que hacer. ¿Y qué más piensas sacar? Estoy preparando uno de Eduardo Eyelson, del peruano. Voy a hacer uno, quiero hacer uno de Maqueira, pero de Uxilón, pero ese me da cosa pero porque sí, pues, sabía que lo tengo listo, pero voy a preguntarle a Diego, como son unos suéteres que los regalar, qué sé yo, Sí. pero tengo varios así. Adiós.